A ver, imaginad por un momento un material que parece, pura magia. Algo que se puede tejer, como si fuera algodón, pero que es totalmente resistente al fuego. Estaba literalmente en todas partes, en nuestras casas, en nuestras ciudades, protegiéndonos. Pero, claro, ese milagro escondía un secreto terrible. Hoy vamos a desvelar la historia del amianto. Así que vamos a arrancar con esta pregunta, que es la que va a guiar todo nuestro análisis. ¿Qué pasaría si un material que nos vendieron como un milagro fuera en realidad un asesino silencioso? Pues venga, vamos a investigarlo. Para entender esta locura de historia, lo primero es lo primero. Hay que entender la ciencia que hay detrás. Y la pregunta es de ciencia ficción total. ¿Cómo es posible que una roca se pueda tejer como si fuera lana o algodón? Pues todo empieza a un nivel súper pequeño, a nivel atómico, con esto que vemos aquí, el tetraedro de sílice. Pensad en ello como un lego diminuto con forma de pirámide, con un átomo de silicio en el centro y 4 de oxígeno en las esquinas. Esta estructura es la clave, es increíblemente estable y de ahí viene su famosa resistencia al fuego. Vale, ¿y cómo pasamos de estas pirámides a una fibra? Pues fijaos, el proceso es alucinante. Es como un sándwich atómico. Se juntan dos láminas, una de estos tetraedros y otra de magnesio. Pero, y aquí viene el truco, no encajan a la perfección. Hay un pequeño desajuste, una tensión. Y esa tensión es la que obliga a las láminas a enrollarse sobre sí mismas, como un pergamino en miniatura. Y de ahí sale esa fibra, que es a la vez fuerte, flexible y, lo más importante, a prueba de fuego. Fue precisamente esa propiedad, la de ser ignífuga, la que convirtió al amianto en el héroe de las ciudades modernas. Porque, ojo, antes de ser el villano de la película, el amianto fue la solución a un problema que mataba a miles y miles de personas. Mirad, en el siglo XIX las ciudades empezaron a crecer a un ritmo de locos. Estaban hechas de madera y abarrotadas de gente, o sea, eran auténticos polvorines. Los incendios eran catastróficos, como el de Nueva York en 1835, que arrasó barrios enteros en cuestión de horas. Era una necesidad desesperada encontrar un material de construcción que no ardiera. Y esa solución, claro, fue el amianto. En cuanto se inventaron los tejados de amianto, su uso se disparó. Era barato, duradero y, lo más importante, no ardía. Para que nos hagamos una idea de la escala de la que hablamos, en su punto álgido, allá por 1973, solo en Estados Unidos se llegaron a usar más de 800.000 toneladas, en un solo año. Una barbaridad. Todo para que los edificios fueran más seguros. Y es que el amianto no estaba solo en los tejados, ¿qué va? Estaba por todas partes, en las pastillas de freno de los coches, en las tostadoras, en los secadores de pelo, pero lo más alucinante es que se usó como pulidor en la pasta de dientes, como nieve artificial en la peli El Mago de Oz, e incluso en los filtros de los cigarrillos Kent. Surrealista. Pero claro, todo este material mágico tenía un coste humano terrible, devastador. Ahora vamos a ver la cara B de la historia, la invasión silenciosa que estaba ocurriendo en los pulmones de miles de personas. La historia de Nelly Kershaw fue una de las primeras que le puso rostro a esta tragedia. Murió con solo 33 años después de trabajar en una fábrica de amianto. Cuando le hicieron la autopsia, sus pulmones estaban grises, llenos de cicatrices y de una especie de arenilla mineral. Fue la primera vez que la medicina le puso nombre a la asbestosis, esa cicatrización de los pulmones que no para, causada por estas fibras. Pero, ¿qué es lo que pasa exactamente dentro del cuerpo? Pues mirad. Es una batalla imposible de ganar. Nuestro defensor, el macrófago, intenta eliminar al invasor, la fibra de amianto. Pero es que la fibra es demasiado larga, demasiado rígida. Es como si nosotros intentáramos tragarnos un palillo de una pieza. Imposible. El macrófago lo intenta, fracasa y en esa frustración libera unos químicos que en vez de atacar al enemigo, atacan a nuestro propio tejido pulmonar. Y las pruebas ya eran clarísimas en 1931. Este estudio británico lo dejó negro sobre blanco. El 25%, uno de cada 4 trabajadores del amianto, ya tenía signos de enfermedad. Pero es que para los que llevaban más de 20 años expuestos, la cifra se disparaba a un increíble 80%. La relación era evidente, no había duda. Y el problema no era solo la cicatrización. Las fibras podían viajar fuera de los pulmones e irritar las membranas que los recubren. Y esa irritación constante acaba provocando mesotelioma, un tipo de cáncer rarísimo y súper agresivo que tiene una causa casi única, la exposición al amianto. Y esto nos lleva a la parte más oscura de toda esta historia, porque no es que no se supiera, es que la industria sabía perfectamente de los peligros y, como vamos a ver ahora, conspiró de forma activa para ocultar la verdad. Y aquí está la prueba, es que es irrefutable. En 1935, el presidente de una de las mayores empresas de amianto del mundo escribió esto.
Creo que cuanto menos se diga sobre el amianto, mejor para nosotros. Esto no es no saber, esto es una estrategia deliberada para esconder la verdad. Y la respuesta del abogado de la otra gran empresa del sector lo confirma. Confirma la conspiración. Le dice: estoy totalmente de acuerdo. Nuestros intereses se benefician si la asbestosis recibe la mínima publicidad posible. No eran casos aislados, estaban coordinados para que no se supiera nada. Pero atentos, porque ahora viene lo más fuerte, lo más escalofriante de todo. Esto se dijo bajo juramento, ¿eh? Le preguntaron a un presidente de la compañía si dejaría que sus trabajadores trabajaran hasta morir. Su respuesta fue: sí, así ahorramos mucho dinero. Es que es brutal. Beneficios por encima de vidas, no hay más, así de crudo. Y no solo lo ocultaron, es que manipularon la verdad de forma activa. Financiaron estudios científicos, pero se aseguraron de tener el control total sobre lo que se publicaba. Cuando un estudio demostró que el amianto causaba cáncer en animales, ¿qué hicieron? Lo censuraron, reescribieron el informe para quitar cualquier mención al cáncer y enterraron las pruebas. Y si alguien está pensando que esto es una historia del pasado, se equivoca por completo. El peligro está muy, muy lejos de haber terminado. Vamos a ver por qué el amianto sigue siendo una amenaza real hoy. A ver, ¿en qué productos de hoy en día podríamos encontrar amianto? La respuesta es increíble, de verdad. En los últimos años ha aparecido en maquillaje para niñas, en juguetes, en ceras de colores e incluso en los famosos polvos de talco para bebés. El problema es que se contamina durante la extracción de otros minerales y es un peligro que sigue ahí. ¿Y por qué sigue pasando esto? Pues por un vacío legal que es clave. La industria hizo lobby y consiguió una norma que dice que si un producto tiene menos de un 1% de amianto, no necesita una regulación especial. ¿Qué significa esto? Pues que un producto puede contener amianto y venderse con la etiqueta libre de amianto. Es súper engañoso y, sobre todo, muy peligroso. Y las consecuencias de tomarse este riesgo a la ligera son catastróficas. Cuando las Torres Gemelas se cayeron, liberaron una nube de polvo tóxico que contenía todo el amianto de su estructura. A día de hoy, el número de muertes de supervivientes y personal de emergencias por enfermedades relacionadas con ese polvo es más del doble del número de personas que murieron en los propios atentados. El doble. Así que toda esta historia del amianto nos deja con una pregunta final, y la verdad es que bastante inquietante. La industria lo supo durante décadas, lo ocultó para proteger sus beneficios. Y la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué otros peligros en los productos que usamos todos los días podrían estar ocultándose ahora mismo?